Soy Carlos Eduardo Montaño Vivas y estas son Crónicas Inexplicables. Los relatos que a continuación presentaré corresponden particularmente a espantos y aparecidos de Colombia. Sin embargo, en el transcurso de mi investigación, he observado que muchos de estos espantos guardan gran similitud con relatos de otras latitudes del mundo. A menudo cambian en uno u otro aspecto, incluso a nivel regional, pero conservan la esencia del relato. Lo cierto es que siempre fueron temas favoritos en las conversaciones de sobremesa. Alguien manifestó que estos eran temas del pasado, cuando la ciencia y la tecnología no habían cambiado lo suficiente y que al llegar el invento de la luz eléctrica se desterraron estas creencias. No obstante, el hecho de que dichas narraciones entren en algún momento a ser parte de los mitos y leyendas hacen que ellas sigan teniendo vigencia hoy. Este tipo de literatura tiene amplia acogida en todas partes por quienes aman el misterio y los temas esotéricos. El duende, espíritu burlón por excelencia, provisto de un gran sombrero alón. Es proverbial su cualidad de buen jinete, excelente músico e intérprete, y también de ser muy enamoradizo. Se le describe con los pies vueltos hacia atrás. Presenta la apariencia de un niño encantador que ofrece flores y dulces a las jovencitas que deambulan solitarias. Les encantan las adolescentes que presentan abundantes y largas cabelleras. Una vez que alguna de ellas accede al regalo, la rapta para abusarla. Remonta cumbres sin cansarse, atraviesa ríos correntosos, desafía a las tempestades y atisba sin cesar a la mujer que le gusta. Como experimentado jinete, cabalga los más indómitos corceles hasta agotarlos, y solo se detiene después de horas de dura faena. Es notorio que el fatigado y sudoroso corcel se encuentre con sus crines llenas de trenzas menudas que son imposibles de deshacer, por lo que en más de una ocasión se requiere que ellas sean cortadas. A las mujeres que rapta las sube a las copas de los árboles más altos en donde las amarra. Acto seguido, se dedica a proporcionarles algo de comer y de beber, frutas, estiércol y orines. Después de muchos días de búsqueda, las familias encuentran por fin a las damiselas que, atolondradas, no dan de sí. Para alejarlo, se acostumbra a dejar a su alcance un instrumento de cuerdas, una guitarra, un tiple o una bandola desafinada. El endriago toca el instrumento y al escucharlo se dice que se llena de una profunda nostalgia al recordar los días en que servía al Creador. Es entonces cuando abandona el lugar y con ello regresa la paz a las familias afectadas. Una historia cuenta que hace tiempo, cuando aún existía la vía férrea en el departamento del Cauca, en Colombia, un conductor de un tren se adentraba por esos parajes. El motorista del tren vio a un pequeño ser con vestido rojo y un enorme sombrero que corría entre las paralelas del tren a una velocidad asombrosamente constante. En el transcurso se presentaban algunos ascensos prolongados y cuestas, por lo que era necesario aumentar la velocidad. El maquinista hizo lo propio y asombrado constató que sin importar la velocidad que llevara el tren,
No le era posible aproximarse siquiera al individuo del sombrero que continuaba raudo su camino. Picado por la curiosidad, pensó que de ninguna manera podía tratarse de un ser humano. Impulsó el tren decidido a sobrepasar al corredor. Llegando a una curva, el ser dio un salto inmenso, subiéndose a la copa de un árbol muy alto, y solo se escuchaban sus impresionantes carcajadas. Otro relato es el de una familia que constantemente se veía atormentada por un duende, lo que generaba continuas peleas y hasta desavenencias en la casa. Era costumbre reunirse en las noches a jugar cartas, apostando poco dinero. El ser también apostaba. Se escuchaba cómo caían a la mesa montones de monedas invisibles. En una ocasión, mientras la familia de 5 hermanos se sentó a cenar, empezó la discusión contra la mamá, porque en el plato de uno de ellos le habían puesto sendas tostadas de plátano frito, mientras que a ninguno de los demás hijos les habían ofrecido este manjar. La madre, sorprendida, afirmó que eso no era posible, pues ese día ella no había freído tostadas de plátano. Instantes después, en la casa de al lado se escuchó a la vecina que preguntaba: ¿quién me ha cogido las tostadas de plátano? En todas partes se escuchan historias que tienen que ver con estos pequeños personajes que alborotan la tranquilidad de los hogares, cambian de sitio los objetos y, en fin, causan muchas travesuras. A menudo estos trasgos suelen tomar posesión de algunos objetos. Cuentan que un duendecillo adoraba aposentarse en una estera de junco ubicada en la sala de la casa de Marras. La familia, desesperada por las intromisiones del personaje, planeó cambiar de domicilio y el día de la mudanza ya se había llenado el transporte con todos los cachivaches del trasteo. A punto de partir hacia el nuevo hogar, se escuchó una voz que decía: ¿y dónde pongo la esterita? En las montañas del sur de Colombia, donde la neblina se posa como un velo sobre los cafetales, el viento susurra secretos entre los árboles. Existe un lugar que los lugareños llaman el Monte Encantado. Nadie se aventura allí después del anochecer, no por miedo a animales salvajes, ni por supersticiones cualquiera, sino por el duende. Muchos afirman haberlo visto, pequeño, de no más de 1 metro de estatura, con sombrero puntiagudo, piel verdosa o marrón como la corteza húmeda de los árboles, y una risa chillona que se clava en el alma como un aguijón. No es un ser malvado, pero sí travieso. Juega con los caminos, mueve objetos, imita voces y llega a los curiosos directo a perderlos entre senderos que no existen en los mapas. Esta historia comienza con Tomás, un joven que había vuelto al pueblo tras años de vivir en la ciudad. Su abuelo había muerto, dejándole una vieja finca al borde de Monte Encantado. Tomás, escéptico de todo, se instaló allí, decidido a empezar una nueva vida lejos del ruido de la ciudad. Al principio, todo parecía normal. Las noches eran frescas, el trabajo duro y los vecinos amables, aun cuando un tanto reservados. Pero a la semana empezaron los extraños sucesos. Herramientas que desaparecían, risas en la oscuridad, huellas pequeñas en la tierra húmeda, puertas que se abrían solas al amanecer. Una noche, mientras Tomás leía a la luz de una vela, escuchó un susurro tras la ventana. ¿Juegas conmigo? Corrió hacia afuera con su linterna, pero no había nadie, solo una hilera de piedrecitas blancas formando una flecha hacia el bosque. Contra todo instinto, Tomás las siguió. Caminó y caminó hasta que el monte se lo tragó por completo. Lo último que recordaba
Era el canto de los grillos interrumpidos por una carcajada aguda y burlona. Despertó al amanecer en el centro de un círculo de hongos. A su lado, una piedra tallada con símbolos antiguos y una pequeña bolsita de cuero con polvos dorados. Regresó a casa sin entender qué había pasado, pero a partir de esa noche comenzó a tener sueños vívidos con ese pequeño ser que lo guiaba por senderos de oro, árboles que hablaban y ríos que curaban. Tomás cambió. Empezó a cultivar plantas que crecían más rápido de lo normal. Su café tenía un aroma diferente, casi místico. Los vecinos comenzaron a sospechar que había hecho un pacto con el duende y quizá tuvieran razón. Él ya no hablaba tanto. Sonreía en silencio y miraba al monte como si supiera que algo que los demás ignoraban. Una tarde desapareció, dejando la casa ordenada, el campo florecido y una nota que decía: cuando lo veas, no huyas, solo juega con él y recuerda que no todo lo pequeño es insignificante. Algunos secretos solo se revelan a quien sabe perderse. Desde entonces se dice que si entras al monte encantado y llevas el corazón abierto, el duende puede aparecer, no para asustarte, sino para mostrarte un mundo que pocos merecen ver. Espero que este episodio haya sido de tu agrado. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través del correo electrónico cmontanovivas@gmail.com. Mil gracias.